Hola chavos, vamos a checar cómo calcular la derivada de un cociente de funciones, lo cual equivale a la regla de derivación número 9. Es un caso muy similar a la regla número 8, es decir, a la del producto de funciones, simplemente que pues nuestra fórmula de derivación sufre un pequeño cambio. Pero básicamente es seguir como que los mismos pasos para poder aplicar la fórmula. Vamos a checar entonces cómo determinar esta parte. Muy bien, para calcular el cociente vamos a recurrir a la siguiente fórmula. Acuérdense que un cociente de funciones es como una fracción o una división de funciones, ¿ok? Entonces, para hallar esta derivada, seguimos esta regla de acá, que igual es un cociente. Nos dice que es f' por g de x menos f de x por g' de x, todo dividido entre la función g elevada al cuadrado. Esa es nuestra fórmula de derivación del cociente. Entonces vamos a checar cómo se aplica esto con un ejemplo que tenemos aquí. Nos pide calcular la derivada de la función y igual a x más 1 entre x menos 1. Nuestro primer paso, de manera análoga al caso anterior, vamos a determinar quién es g y quién es f en nuestra función. F vamos a tomar a la función que está en el numerador y g como la función que está en el denominador. Entonces voy a tener x más 1 y x menos 1. ¿Ok? Entonces nuestro primer paso es determinar f y determinar g. Paso número 2, voy a calcular las derivadas de f y la derivada de g. Es decir, voy a calcular f' y g'. Entonces yo checo acá la derivada de f. Acá tengo una suma de funciones, entonces es calcular por separado cada una de las derivadas. Derivada de x es una función elemental, yo sé que su derivada es 1 por definición, y la derivada de 1, como es una función constante, es 0. ¿Okay? Entonces la derivada de f de x va a ser 1. En este caso, g de x tengo x menos 1, hago lo mismo. Derivada de x, como es una función elemental, es 1. Y la derivada de menos 1, como es una función constante, pues es 0. Entonces también su derivada de g va a ser 1. Entonces ya tenemos nuestros 4 elementos, ya tenemos f, ya tenemos a su derivada, ya tenemos g y ya tenemos a su derivada. Vamos a aplicar en nuestra fórmula del cociente, o sea, en esta de acá. Nos dice que vamos a colocar primero f' por g de x. Yo sé que f' me dio 1 y g de x es igual a x menos 1. Es lo que tengo en esta parte. Menos de fórmula, lo que nos indica la fórmula del cociente. Voy a abrir un paréntesis, mucho ojo, porque este signo que está acá va a afectar a todo lo que se encuentre en el lado derecho, ¿ok? Entonces vamos a abrir un paréntesis y seguimos sustituyendo. Voy a colocar f de x, que es x más 1, por g' de x, que es 1. Entonces cierro paréntesis acá. Ya sustituí toda la parte del numerador. En la parte del denominador observen que tengo g de x elevado al cuadrado. Entonces voy a colocar la función g y lo voy a elevar al cuadrado. Yo sé que la función g es x menos 1 y la voy a colocar aquí elevada al cuadrado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer pues es realizar las multiplicaciones y reducir los términos semejantes. Entonces aquí yo tengo un 1 multiplicado por x, me va a quedar x, 1 por menos 1 menos 1. Y voy a realizar por jerarquía lo que se encuentra adentro del paréntesis en primer lugar. Voy a tener 1 por x, me queda x, 1 por más 1, me queda más 1. Después eliminamos el paréntesis aplicando ley de signos, acuérdense por este signo negativo. Menos por x me va a quedar menos x, menos por más 1 me va a quedar menos 1. Una vez que yo ya llegué hasta este punto, que ya no tengo ningún paréntesis que me esté estorbando, podemos reducir lo que son los términos semejantes. X puedo cancelarla con x porque es x menos x, nos queda 0, se cancela.
y menos 1 con menos 1. Como son signos iguales, los sumamos y conservamos el signo, ¿ok? Aplicando ya ley de signos, nos quedaría menos 1, menos 2. Y simplemente el denominador lo dejamos expresado como x menos 1 al cuadrado, o si ustedes quisieran pueden desarrollar esta parte como un binomio al cuadrado, ¿no? Pero pues dejarlo hasta esta parte, pues básicamente es correcto. Entonces de esta manera nosotros obtenemos el cociente, la derivada de un cociente de funciones. Entonces recapitulamos los pasos. Paso número 1 es determinar f y g. Acuérdense que f vamos a nombrar al numerador y g al denominador, que es lo que tenemos en esta parte. Paso número 2, calcular las derivadas de lo que nombramos f y de lo que nombramos g. Paso número 3, sustituir, ya que tenemos esos 4 elementos importantes, sustituirlo en la fórmula y pues ir reduciendo los términos que se puedan. Mucho cuidado con este signo negativo. Acuérdense que lo que pongan de este lado tiene que ir entre paréntesis porque este signo va a afectar a todos los términos de este lado, ¿ok? Entonces mucho ojo ahí porque si ponemos por ahí en algún signo erróneo, pues sí nos va a cambiar bastante el resultado, ¿ok? Muy bien chicos, pues esto sería todo. Hasta aquí ya tenemos 9 reglas y nos vemos en el siguiente video para abordar la última que corresponde a la regla de la cadena.